La casa estaba llena de voces, risas y música baja que se deslizaba como una brisa entre los muebles. Era una de esas noches templadas de primavera en las que el aire parecía más ligero, más dispuesto a dejar que las emociones flotaran sin anclas. Las copas tintineaban, los cuerpos se movían con suavidad entre el salón y la cocina, y cada conversación era una capa más sobre una atmósfera que oscilaba entre la despreocupación y la euforia contenida. Hugo no solía organizar reuniones, no era su estilo. Prefería los encuentros tranquilos, las conversaciones íntimas, el silencio compartido con alguien que supiera leerlo más allá de las palabras. Pero aquella noche lo había hecho por insistencia de sus amigos, o quizás, si era honesto, por una sola razón: Iker. Llevaban años siendo amigos. Iker había llegado a su vida de forma inesperada, una coincidencia de horarios y carreras en la universidad. Desde entonces, habían compartido risas, viajes, cafés interminables y silencios que decían más de lo que ninguno se atrevía a poner en voz alta. Iker era de esos hombres que llenaban una habitación sin esfuerzo, no por estridencia, sino por la gravedad tranquila que arrastraba con él. Su risa era profunda, contagiosa, y su forma de mirar. Bueno, Hugo aún no sabía si había aprendido a leerla del todo. Aquella noche, como siempre, Iker había llegado último, con una botella de vino bajo el brazo y esa sonrisa ladeada que parecía tener siempre una historia detrás. Y, como siempre, Hugo había sentido ese golpe leve en el pecho, ese que se activaba con una mezcla de anticipación y temor cada vez que lo tenía cerca. Lo disimulaba bien, o eso creía. Se escondía tras bromas y miradas fugaces, pero sabía que algo dentro de él se agitaba cada vez que Iker lo rozaba al pasar, cada vez que su voz bajaba de tono al hablarle solo a él. La noche avanzó entre brindis, juegos de mesa y confesiones sueltas que se disolvían con cada sorbo. El salón, decorado con luces cálidas, parecía más íntimo con cada hora que pasaba. Poco a poco, los invitados comenzaron a despedirse, uno a uno, con abrazos largos y promesas de repetir la velada. Hasta que, sin darse cuenta, Hugo se encontró en la cocina, recogiendo vasos, cuando escuchó pasos suaves detrás de él. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Iker, apoyándose en el marco de la puerta, con la camisa medio desabrochada y el cabello algo revuelto por el calor de la casa. Hugo lo miró de reojo y sonrió. Podrías haberlo dicho antes de que fregara media vajilla. Iker se acercó, sonriendo también, y tomó un paño para secar. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo. Era denso, casi palpable. Cada movimiento, cada roce de manos al pasar un vaso, estaba cargado de algo que ninguno nombraba. ¿Te lo pasaste bien?, preguntó Hugo, rompiendo la tensión con una pregunta casi rutinaria. Sí, pero me habría quedado hablando contigo toda la noche, respondió Iker, sin rodeos, con esa honestidad desarmante que siempre lo caracterizaba. Hugo se detuvo. El corazón le dio un vuelco, como si la gravedad hubiese cambiado repentinamente dentro de su cuerpo. No supo qué decir. Solo lo miró, con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. «Lo haces difícil a veces», añadió Iker, dejando el vaso sobre la encimera y acercándose apenas un poco más. «Estás aquí, tan cerca, y a veces siento que te escondes detrás de todo». Hugo bajó la mirada. Las palabras le pesaban en la lengua. «Y tú a veces pareces no darte cuenta de lo que provocas», susurró. Iker se quedó quieto. Luego, en silencio, alzó una mano y la llevó al rostro de Hugo. No fue un movimiento seguro, fue casi tembloroso. Sus dedos rozaron su mejilla, apenas un contacto, pero fue como si todo el cuerpo de Hugo se encendiera. «No quiero malinterpretar», dijo Iker, en voz baja, tan baja que fue casi un suspiro. «Pero si lo que he sentido todos estos años es real, si tú también...» Hugo alzó los ojos,
y su mirada lo dijo todo. No necesitó palabras, no necesitó explicaciones. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era expectante, era una pausa que precedía al vértigo. «Todos se fueron», dijo Iker, como si la frase tuviera un significado nuevo, más profundo. «Lo sé», respondió Hugo, apenas audible. Y entonces Iker hizo eso. No lo besó de inmediato. Solo se acercó más, con una lentitud que quemaba. Sus cuerpos se rozaron, sus alientos se mezclaron, y sus ojos se sostuvieron en un cruce que parecía tener años de espera detrás. La mano de Iker bajó hasta el brazo de Hugo, y lo acarició con la yema de los dedos, como si intentara memorizar el camino. El calor de su piel, la firmeza contenida en el toque, hicieron que Hugo cerrara los ojos, como si el mundo ya no necesitara verse, solo sentirse. Y fue entonces cuando sus labios se encontraron. Un beso lento, profundo, lleno de todo lo que habían callado. No fue un gesto impulsivo. Fue una confesión, una respuesta, una forma de decir, te vi desde el principio. Las manos se buscaron, los cuerpos se reconocieron, y en esa quietud de la cocina vacía, con los ecos de la fiesta ya lejanos, se desató algo que no podía volverse a guardar. Cuando se separaron, aún con las frentes unidas, ninguno de los dos habló. Solo respiraban el mismo aire, sabiendo que algo había cambiado. «Tenías razón», susurró Iker. «No me había dado cuenta de todo lo que provocabas en mí». Hugo sonrió, temblando aún por dentro. «Y tú has hecho que deje de esconderme». Y así, en el silencio después de que todos se fueron, comenzó una historia que había estado latiendo desde siempre. Solo necesitaba el momento adecuado para nacer. El silencio tras aquel beso no era vacío, no era incómodo, era denso, íntimo, como un susurro prolongado entre dos cuerpos que, por fin, se habían atrevido a nombrarse. La cocina, antes iluminada por las luces cálidas de la fiesta, ahora parecía otro lugar, un rincón suspendido entre la realidad y algo más profundo, más secreto. El aire estaba impregnado del aroma del vino que aún quedaba en las copas olvidadas, mezclado con el perfume de Iker, ese olor a madera suave y piel recién lavada que a Hugo siempre le había parecido hipnótico. Permanecieron así, con las frentes aún juntas, respirando despacio, como si no quisieran romper el hechizo. Los dedos de Iker aún estaban entrelazados con los de Hugo, y aunque no se movían, la energía entre ellos fluía con la fuerza de algo recién despertado. No había prisa, no había necesidad de llenar el momento con palabras. Iker fue el primero en hablar, con voz baja, cargada de emoción contenida. «Nunca quise forzarlo», murmuró, «pero tampoco quería seguir fingiendo que no sentía lo que siento». Hugo bajó la mirada, sus dedos apretaron con más fuerza los de él, y luego alzó la vista, directo a sus ojos. «No lo estás forzando, solo abriste algo que yo también llevaba guardando demasiado tiempo». Iker sonrió, suave, vulnerable, con una ternura que a Hugo le estremeció el pecho. Era una sonrisa honesta, libre de orgullo, como si no necesitara más que ese momento para sentirse completo. Como si, por fin, se permitiera mostrarse sin defensas. «¿Nos quedamos aquí?», preguntó, sin urgencia, solo con la suavidad de quien ofrece un espacio seguro. «Ven», respondió Hugo sin pensarlo, y lo condujo al salón. El sofá aún conservaba el calor de los cuerpos que horas antes lo habían ocupado. El mantel estaba torcido, las botellas medio vacías y los cojines dispersos por el suelo. Pero en medio de ese desorden había una belleza melancólica, casi cinematográfica, como si la escena hubiera sido diseñada para ellos. Se sentaron juntos, codo con codo, y el silencio volvió, esta vez más sereno. Las luces tenues proyectaban sombras suaves sobre sus rostros. Hugo giró la cabeza y lo miró. Iker ya lo estaba observando. «Siempre estuviste», dijo Hugo.
En todas las cosas pequeñas, en las bromas, en los viajes, en los días tontos. Siempre estabas. Iker no respondió, solo alzó una mano y la llevó con suavidad al rostro de Hugo, acariciándole la mejilla con la yema del pulgar. Su piel se estremeció al contacto, y en ese gesto había algo más poderoso que cualquier declaración. «Me asusta», confesó Hugo. «Lo que siento, lo que esto significa». «A mí también», dijo Iker, «pero me asusta más seguir callándolo». El silencio que siguió fue breve. Sus bocas se buscaron de nuevo, con la desesperación contenida de los que han esperado demasiado. Este segundo beso fue distinto, más profundo, más urgente, más lleno de hambre. No una hambre carnal, sino emocional, de tocar todo lo que habían evitado tocar. Las manos se movieron despacio, como reconociendo terreno desconocido. Los dedos de Hugo se deslizaron por la nuca de Iker, sintiendo el calor bajo la piel, mientras los de él le rodeaban la cintura con una ternura protectora. Sus cuerpos se acomodaron con naturalidad, como si ya supieran qué hacer, como si se hubieran estado buscando desde siempre. Iker se separó apenas unos centímetros, su respiración agitada, la frente apoyada contra la de Hugo. «Nunca te había visto así. Tú», susurró. «Es que tú me ves distinto», respondió Hugo. «Me miras como si yo valiera algo más. Y lo vales, siempre lo valiste». La intensidad en esas palabras dejó a Hugo sin aliento. Se dejó caer suavemente contra el respaldo del sofá, con Iker a su lado, enredados aún en una cercanía que los envolvía por completo. Cada roce de piel, cada respiración compartida, era como una nueva lengua que hablaban sin esfuerzo. No necesitaban decirlo todo. Lo estaban diciendo ya, con cada movimiento, con cada mirada que se detenía más de lo necesario. Pasaron horas así, entre caricias suaves, besos lentos y silencios que lo decían todo. No hicieron promesas. No hablaron del día siguiente. Pero en la forma en que Iker se aferraba a su cintura, en cómo Hugo le acariciaba la mejilla con los nudillos, en cómo sus piernas permanecían entrelazadas, había una certeza silenciosa. Esto era real. Y cuando la madrugada comenzó a asomarse por los cristales del ventanal, con su luz pálida y su promesa de un nuevo día, Hugo sintió algo que hacía tiempo no sentía. Paz. No porque el mundo se hubiera detenido, sino porque, por primera vez, su corazón había dejado de correr en dirección contraria a sus deseos. Y todo había comenzado cuando Iker hizo eso, después de que todos se fueron. El sol entraba tímido por las cortinas entreabiertas, filtrando una luz dorada que acariciaba la sala en silencio. El sofá conservaba el desorden de la noche anterior. Mantas arrugadas, cojines fuera de lugar, y dos cuerpos aún entrelazados en una quietud que no necesitaba explicación. Hugo despertó primero, no por el sonido de algún reloj, sino por la sensación tibia del pecho de Iker contra su espalda, por el peso de su brazo cruzado sobre su cintura y por el leve susurro de una respiración tranquila junto a su cuello. No se movió. No quiso romper la delicadeza de ese instante. Solo cerró los ojos otra vez, permitiéndose, quizás por primera vez, sentir sin miedo. El calor de ese abrazo, la cercanía de ese cuerpo que tanto había imaginado, y ahora era real, era más embriagador que cualquier vino de la noche anterior. Iker murmuró algo ininteligible, aún medio dormido, y se acercó más, apretándolo con suavidad contra él. Su frente rozó la nuca de Hugo, y su aliento cálido le estremeció la piel como una caricia líquida. «¿Estás despierto?», preguntó con voz ronca, aún envuelta en sueño. «Sí», susurró Hugo, «pero no quiero que te muevas». Iker sonrió contra su piel, y la risa silenciosa vibró en su espalda como una melodía apenas susurrada. «No pensaba hacerlo». Pasaron unos minutos así, sin hablar, solo respirando el mismo aire,
compartiendo el mismo espacio que, hasta hacía pocas horas, parecía inaccesible. Hugo sentía que su cuerpo, por primera vez, se había rendido a la quietud de otro cuerpo, y en ese abandono había encontrado una forma de pertenecer. ¿Crees que esto cambie todo?, preguntó Iker, con un tono que no buscaba alarma, sino sinceridad. Hugo se giró lentamente hasta quedar frente a él, sus rostros a escasos centímetros, los ojos aún adormecidos, pero claros. En esa proximidad, los detalles eran revelaciones, las líneas suaves de su boca, la curva de sus pestañas, el brillo cálido de una mirada que no buscaba esconderse. Creo que ya lo cambió, respondió Hugo, sin temor. Iker lo miró con esa intensidad callada que siempre había tenido, pero ahora sin el filtro de la duda. Su mano subió hasta el rostro de Hugo y acarició su mandíbula con el dorso de los dedos, como si no pudiera dejar de comprobar que era real, que por fin estaba allí. «Tú sabes que nunca hice esto con nadie, con ningún amigo», dijo en voz baja, «pero contigo nunca me sentí solo, ni cuando no hablábamos, ni cuando solo te miraba». «Yo tampoco», dijo Hugo, «aunque me pasé mucho tiempo deseando que me miraras de otra forma». «Y te miraba», respondió Iker, acercándose aún más, «solo que no sabía que estaba permitido». El beso llegó con la suavidad de un amanecer, lento, profundo, lleno de lo no dicho. Fue un roce que se prolongó más de lo necesario, una confesión sin voz. Sus labios se movían con una sincronía nueva, con la calma de quienes ya no temen ser descubiertos. El tiempo se disolvió. Se abrazaron de nuevo, esta vez de frente, con las piernas entrelazadas y las manos apoyadas en la espalda del otro, explorando cada milímetro con una devoción contenida. Los dedos de Hugo recorrían la piel de Iker como si escribieran una historia secreta sobre su cuerpo, y cada caricia dejaba un rastro invisible de fuego tibio. «Quiero seguir descubriéndote», dijo Iker con voz temblorosa. «Y yo quiero que lo hagas», respondió Hugo, hundido ya en una emoción que lo superaba. A lo largo del día, todo se volvió una danza íntima. Prepararon café entre risas, compartieron un desayuno improvisado y hablaron como si el mundo se hubiera vuelto un poco más sencillo, más habitable. No era la perfección lo que los envolvía, sino la verdad compartida de estar, al fin, donde siempre habían querido estar. Esa tarde salieron a caminar por un sendero cercano, sin decir a dónde iban. El aire era suave, lleno del murmullo de las hojas mecidas por el viento. Iker tomaba la mano de Hugo de vez en cuando, con un gesto natural, como si lo hubiera hecho toda la vida. Y cada vez que sus dedos se entrelazaban, una corriente sutil recorría el cuerpo de Hugo desde los dedos hasta el pecho. Hablaron de muchas cosas, de ellos, de los miedos, de cómo se habían ocultado detrás de excusas, de amistades que en realidad eran refugios. Pero también hablaron del deseo, no el deseo físico, aunque lo sentían en cada roce, en cada mirada, sino ese anhelo de pertenencia, de construir algo que no necesitara máscaras. «Me cuesta imaginarme mañana sin esto», dijo Hugo mientras se sentaban en una banca bajo un árbol. Iker lo miró, serio, con una emoción serena en la mirada. «Entonces no lo imaginemos», respondió. «Vivámoslo». Y allí, en esa banca escondida, entre el sonido suave de los pájaros y el perfume de la tierra húmeda, se besaron de nuevo. No con urgencia, sino con la certeza de quienes han esperado demasiado para decirse todo. Fue un beso con promesa, con profundidad, con raíces. Esa noche, de vuelta en casa, no necesitaron música, ni velas, ni pretextos. Solo se sentaron en el sofá, se miraron largo rato y volvieron a abrazarse como si el mundo no pudiera tocarlos. Y por primera vez, el silencio no dolía. El silencio era hogar. La noche se deslizó sobre la ciudad con un sigilo amable, cubriendo las calles de sombras suaves,
como si incluso el cielo supiera que algo sagrado había comenzado a tejerse entre esos dos cuerpos que ahora, recostados en el sofá, compartían el calor de una intimidad descubierta. La televisión estaba encendida, pero ni Hugo ni Iker prestaban atención. Las imágenes pasaban sin ser vistas, apenas un murmullo lejano comparado con la intensidad callada de lo que bullía entre ellos. Hugo tenía la cabeza apoyada en el hombro de Iker, y los dedos de éste jugaban con el cabello de su nuca, en un gesto que parecía más antiguo que el propio momento, como si ya lo hubiese hecho 1000 veces en sueños, como si cada hebra fuera un secreto por desentrañar. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó Iker, rompiendo el silencio con una voz que apenas se elevaba por encima del sonido del televisor. Hugo asintió, sin moverse. Pensé que eras demasiado tranquilo para mí. Y yo pensé que tú eras demasiado brillante, respondió Iker, como si fueses de esos que iluminan tanto que uno no se atreve a mirar directo. Y míranos ahora, dijo Hugo, sonriendo sin abrir los ojos. Iker bajó la mirada hacia él. La forma en que la luz de la pantalla dibujaba líneas de sombra sobre su rostro lo dejó sin aliento. Se inclinó y rozó con sus labios la sien de Hugo, tan suavemente que fue más una caricia que un beso. Pero el cuerpo de Hugo reaccionó igual. Un suspiro breve, apenas audible, un estremecimiento bajo la piel. «No quiero que esto sea solo un momento bonito», dijo Iker. «No quiero que mañana te despiertes y pienses que fue un error». Hugo alzó la vista, sus ojos ahora abiertos, anclados a los de él. «No hay nada en ti que pueda parecerme un error», respondió. «He deseado esto más veces de las que me atrevo a confesar». Iker cerró los ojos y se acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. El silencio volvió, pero era distinto, más denso, más cargado. Sus manos volvieron a buscarse, esta vez con más firmeza, con esa urgencia contenida de quienes han esperado demasiado. Los dedos se enredaron como raíces, como si quisieran fundirse para no soltarse nunca más. Hugo se inclinó y besó el cuello de Iker, despacio, como quien encuentra un rincón sagrado. Sintió el temblor leve de su piel, el suspiro contenido que escapó de sus labios. Y entonces Iker lo rodeó con ambos brazos, atrayéndolo hacia sí con una intensidad que hablaba de años de silencios. No se dijeron más. No hacía falta. El sofá se volvió una especie de altar, donde los cuerpos se hablaban con roces, con movimientos suaves, con el lenguaje secreto que solo los amantes verdaderos aprenden a compartir. Los besos eran largos, profundos, cargados de anhelo, pero también de una ternura desgarradora. Cada roce era una promesa, una forma de decir, te estoy eligiendo, ahora, sin máscaras. En medio de la penumbra, Hugo acarició el pecho de Iker por debajo de la camisa, sintiendo el latido firme de su corazón. Era como sostener algo frágil y poderoso al mismo tiempo. Iker cerró los ojos y apoyó su frente en el hombro de él, como si no pudiera sostener el peso de tanta emoción. «Nunca había sentido esto», susurró, casi avergonzado. «Esta calma». «Porque nunca habías estado en casa», dijo Hugo, envolviéndolo entre sus brazos. Después se quedaron en silencio, recostados uno contra el otro, hasta que la madrugada comenzó a acariciar el cielo con sus primeros matices de gris. La televisión seguía encendida, pero ninguno de los dos se había percatado de que las imágenes habían dejado paso a un fondo negro con música suave. Iker alzó la cabeza, lo miró en la penumbra y dijo, «¿Puedo quedarme esta noche?» Hugo sonrió y lo besó con suavidad en los labios. «Quédate todas». Y así, en el corazón palpitante de esa noche que parecía eterna, algo dentro de ellos terminó de florecer. No era pasión lo que los consumía, aunque la había en cada roce, en cada aliento entrecortado. Era un amor naciente, tímido pero valiente, que comenzaba a echar raíces justo allí donde antes
solo había habido amistad y silencios. Al cerrar los ojos, abrazados, con el cuerpo del otro como abrigo, Hugo supo que al fin había cruzado el umbral de todo lo que había temido. Y no había soledad al otro lado, solo un amor que, sin decirlo aún en voz alta, ya había elegido quedarse. El sol se alzaba con lentitud sobre los tejados, filtrándose por la ventana con una calidez dorada que parecía benévola, casi protectora. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el murmullo suave del viento al rozar las cortinas. En el sofá, aún envueltos en la manta, los cuerpos de Hugo e Iker permanecían enredados en esa quietud sagrada que sigue a una noche de verdades reveladas. Hugo despertó primero. Sus ojos se abrieron despacio, sin sobresaltos, y lo primero que vio fue el perfil de Iker, dormido, con el rostro relajado y una expresión de paz que pocas veces había visto en él. Le acarició con suavidad la mejilla, apenas con la yema de los dedos, como quien acaricia una joya frágil que por fin le pertenece. Iker suspiró en sueños, se acercó más inconscientemente, y el corazón de Hugo dio un vuelco, profundo y sereno. Se quedó allí un largo rato, simplemente observándolo, respirando el mismo aire, dejándose llenar por una emoción tan pura que dolía un poco. No era el vértigo del deseo lo que latía ahora en su pecho, sino algo más hondo, la certeza de haber encontrado un refugio. Iker abrió los ojos poco después, con una lentitud casi infantil. Parpadeó un par de veces antes de encontrarse con la mirada cálida de Hugo sobre él. «Buenos días», murmuró, con la voz aún áspera de sueño. «Buenos días», respondió Hugo, sonriendo. «Te quedaste dormido encima de mí. Tú no te quejaste». «Nunca me quejaría», susurró, y le besó la frente con una ternura que lo envolvió todo. Desayunaron juntos, descalzos, sin camisas, en una cocina que parecía distinta bajo la luz de esa mañana. La conversación fluyó entre risas bajas, silencios cómodos y pequeños gestos de cariño que nacían sin necesidad de pensarlos. Una mano en la cintura, un beso en el cuello al pasar, una mirada detenida que decía más que cualquier frase. Después salieron a caminar. Era domingo, y el mundo se movía despacio, como si les diera permiso para habitar esa nueva realidad sin sobresaltos. Fueron al parque donde tantas veces habían estado como amigos, y por primera vez caminaron tomados de la mano. No lo hablaron. Simplemente ocurrió. Y fue natural. Fue necesario. No todos los que los veían comprendían. Algunas miradas se desviaban, otras se alargaban más de lo necesario. Pero ellos no bajaron los ojos. Se miraban el uno al otro como quien se reconoce, como quien ha esperado demasiado para esconderse de nuevo. En un momento, bajo un árbol amplio donde se detenía la luz, como si también quisiera quedarse allí, se sentaron sobre la hierba. Iker apoyó su cabeza en el regazo de Hugo y cerró los ojos, respirando hondo. «¿Crees que esto dure?», preguntó, sin miedo, pero con esa vulnerabilidad cruda que solo se comparte con quien ha cruzado la frontera del alma. «No lo sé», respondió Hugo, acariciándole el cabello, «pero quiero descubrirlo contigo, día a día». «No quiero que me dejes», murmuró Iker, casi como un niño. «No pienso hacerlo», dijo Hugo, inclinándose para besarlo en la mejilla. «Ya te elegí». El tiempo dejó de importar. Y así siguieron, hablando de todo y de nada, hasta que el cielo comenzó a oscurecer de nuevo. Volvieron a casa con las manos aún entrelazadas, con las sonrisas más ligeras, con los cuerpos más próximos. Y esa noche, cuando se recostaron en la cama de Hugo, por fin juntos, sin el sofá como trinchera improvisada, el silencio volvió a abrazarlos. Pero no era el silencio de la duda, ni de lo no dicho. Era el silencio lleno de certezas. Antes de dormir, Iker lo miró, con una expresión tan llena de emoción que Hugo sintió un nudo en la garganta.
Gracias por abrirme la puerta cuando todos se fueron». Hugo acarició su mejilla, con el corazón latiendo como una promesa. «Tú fuiste el único que nunca se fue». Y así, entre sábanas cálidas, besos suaves y abrazos que lo decían todo, se cerró un círculo que había comenzado en la amistad, atravesado el miedo y florecido en amor. No era perfecto, no era un cuento de hadas, pero era suyo, real, vivo, y eso era, al fin, suficiente para escribir un futuro, juntos.